Continuaremos con esas lecciones que encontramos en la palabra, pero son esas lecciones que nos ayudan a pensar diferente la historia que siempre habíamos visto. Y no es que descubramos hoy el hilo negro, sino que es simplemente otra perspectiva de la misma historia que nos ayuda a pensar otras cosas. Cosas que de igual forma servirán para que seamos transformados. Esta es la última de las parábolas que veremos. Ya la otra semana empezaremos con una nueva serie. Y esta parábola es la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Lucas capítulo 15, versículos del 11 en delante. Lucas capítulo 15, versículos del 11 en delante. Dice de la siguiente forma. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia es una historia que se ha utilizado por muchas veces para muchas lecciones, porque habla de muchos temas interesantes, habla de muchas partes de la vida. Pero siempre es el enfoque en qué hace el hijo pródigo. Esta vez yo quiero que nosotros veamos al hijo pródigo, veamos al hermano mayor y veamos al padre. Y que busquemos en qué parte de esta historia nosotros encajamos. ¿A quién me parezco en mi vida normal, en mi día a día? ¿Me parezco al hijo pródigo? ¿Me parezco al hermano mayor? ¿O me parezco al padre? Ese va a ser el objetivo, ese va a ser el propósito, que lleguemos al final de la lección y digamos, estoy actuando como y tal vez necesito cambiar. Esta historia
Trata de un padre que le había dado todas las cosas a su hijo sin que nada le faltase. Pero un día, al parecer, sin más ni menos, él pide su herencia. Una acción inusual, una acción hasta un tanto cruel, porque pareciera que lo que él quiere es acabar ya con su padre. Y muchas veces nosotros podemos ver esta lección o esta idea en la vida diaria. Hay veces que los hijos, pensando en la libertad, ¿cierto?, pensando en que ya no quieren estar bajo las reglas de papá y mamá, dicen: papá, ¿sabes qué? Ya me voy a ir a independizar, me voy a ir a vivir yo solo. Y hasta nosotros decimos: oye, pues no sabes ni lavar, no sabes ni cocinar, ¿a dónde vas? Pues él dice: no, es que ya no aguanto, ya estoy cansado de todo esto y me tengo que ir. Tal vez fue lo que el hijo pensó. Se cansó tal vez de todo eso y dijo: ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir solo. Ya no quiero estar más aquí. Algo que duele en el corazón, no me ha tocado vivirlo. Pero me imagino que un hijo que no quiere vivir con sus papás, que no quiere vivir con su mamá, sería algo que causaría cierto dolor en el corazón. Decir: hijo, te cuido y te doy todo lo que necesitas. Porque aunque no sea tiempo de que te vayas, quieres irte a batallar tú solo. Pero nosotros vemos que el padre no es uno que reclama, ¿se fijan? En ningún momento le dices que la estás regando, es que estás equivocado, es que no deberías de hacerlo. Simplemente el padre dice: bueno, aquí está la parte que te corresponde. Porque hasta eso, los hijos no son poco inteligentes. Dicen: ya me voy, pero pues déjame, me llevo todo lo que pueda para empezar. No dan, como luego decimos, saltos o pasos sin guarache. Tratan de ir lo más seguros posibles, pensando que esa libertad y pensando que ese dinero los van a hacer felices. Tristemente, cuando alguien no sabe administrar los bienes que tiene en sus manos, en lugar de convertirse en algo bueno, se convierten en algo que los va a terminar acabando. No está mal que los padres les den a los hijos, no es eso a lo que nos estamos refiriendo. Claro que uno tiene que ver por sus hijos, claro que uno tiene que tratar de ayudar a sus hijos. El detalle aquí es el hijo, que al no tener la inteligencia o la sabiduría suficiente para poder manejar el dinero, acabó arruinado, acabó fracasado, acabó en la miseria. Y eso pensamos de los hijos. Pero, una vez más, nuestro objetivo es compararnos con cada uno de ellos. Hay veces en que nosotros, como el hijo pródigo, le pedimos a Dios cosas que no nos tocan. Y le exigimos a Dios que nos dé lo que no necesitamos. Y sucede que cuando Dios nos lo da, por su misericordia, nosotros los tenemos y en lugar de ayudarnos a hacer las cosas bien, nos alejan más de Él. En lugar de utilizar lo que Él nos estaba dando como algo que nos permitiera servirle mejor, que nos permitiera trabajar más en la iglesia, que nos permitiera hacer más en la familia, con los hermanos, al contrario, empezamos a hacer menos. Pedíamos: Señor, si me dieras un trabajo que pudiera ganar lo suficiente, yo iría todos los días a la iglesia. Pero ahora tenemos tiempo libre, ahora decimos: ¿y si me busco un segundo trabajo? Sirve que gano un poquito más. Y al final, tenemos el trabajo donde ganamos más y buscamos un nuevo trabajo que ya no nos deja ir ni lo que íbamos antes cuando no teníamos ese trabajo. Tenemos que aprender a no, como el hijo pródigo, exigir lo que nosotros queramos, sino saber esperar en Dios a que Dios nos dé las cosas que nos tocan en el momento adecuado. Porque el dinero muchas veces habla de los deseos que hay en nuestro corazón, de los deseos que tiene la gente. Si la persona es vanidosa, cuando tenga dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar hacerse cambios físicos para verse bien. Si la persona quiere ser valorada por los demás, pues va a empezar a hacer muchos regalos para que todos lo vean a él. Si la persona tiene un vacío en su corazón, va a buscar adicciones, va a buscar todo aquello que le haga salirse de la realidad, pues lo tiene fácil de agarrar.
Entonces, tenemos que aprender que no todo nos lo merecemos y que no todo lo que podamos tener necesariamente nos hace bien. No porque tengamos la posibilidad de agarrar algo, tenemos que buscar tenerlo. El hijo pródigo dijo, bueno, pues es mi papá, me tiene que dar porque es mi papá. Y aparte me lo merezco porque él un día me lo va a heredar. Y quiso tomar aquello y fue su perdición. Primer parte, no busque lo que no le toca. No intente agarrar más de lo que usted puede controlar, porque se le va a escapar de las manos y se va a convertir en algo que lo haga caer, en algo que lo lleve directo a la miseria. Esta parábola, la del hijo pródigo, es una de las parábolas, yo creo que tiene mayor aplicación, una parábola muy bonita porque puede uno encontrar en ellos grandes lecciones. Habla sobre el evangelio, habla sobre el perdón, habla sobre el amor, habla sobre el desperdiciar de los bienes, el no tomar una acción adecuada. Nos habla sobre el materialismo, nos habla sobre la debilidad, nos habla sobre la redención, sobre el orgullo, sobre la envidia. Nos da una lección muy grande sobre lo que significa verdaderamente el amor, la misericordia, y nos muestra cómo nosotros podemos tener en nuestras manos la decisión de llegar a un punto máximo de bondad, a un punto máximo de hacer las cosas bien, o a un punto muy bajo de hacer las cosas totalmente mal. El hijo pródigo nos da un parteaguas porque muestra todo lo que todas las personas quisieran. Todas las personas, o la mayoría de las personas, lo que busca es riqueza, lo que busca es la libertad, poder hacer lo que le plazca, busca tener en sus manos todo lo que quisiera, todo lo que se le antoje, poder comprarlo. Siempre imaginamos que las personas ricas son personas bien felices porque creemos que lo tiene todo y es lo que siempre buscamos tener. Entonces el hijo pródigo nos enseña cómo es tenerlo todo sin tener la capacidad de administrarlo, o cómo partir desde un punto que nos puede llevar directo hasta un éxito rotundo. Cuando Jesús habla acerca de esta parábola, Él estaba rodeado de publicanos, Él estaba rodeado de fariseos, Él estaba rodeado de gente muy religiosa, pero de gente que estaba totalmente alejada de la religión. Tenía enfrente dos extremos. Unas personas que se consideraban totalmente buenas y unas personas que se consideraban totalmente malas. Gente marginada, gente con mala reputación ante la sociedad. Y estas personas estaban contrastadas entre sí. Se tenían pleito, por decirlo de alguna manera. Unos se quejaban de los otros por las cosas que cada uno hacía, las cosas que unos valoraban, el equipo contrario decían que era lo peor que tenían. Así es como ellos se encuentran. Cuando Jesús habla a ellos, les habla tres parábolas importantes. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Estas son las tres parábolas que encontramos en todo el capítulo 15. Y las tres intentan encontrar o intentan enfocar el amor que Dios tiene por los perdidos. En la parábola, en cada una de estas parábolas habla de la gran felicidad que se tiene cuando Dios encuentra o va por aquellos que se han perdido. En la parábola del hijo pródigo se habla de un hombre que tenía mucho dinero y su enfoque principal es la posibilidad que tienen las personas de estar lejos de Dios, pero cómo Dios los puede recibir independientemente de lo lejano que ellos estuvieran. ¿Okay? Ese es el enfoque principal. Como les decía, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero lo principal es que Dios está listo para recibir a los que han estado lejos. ¿Okay?
que Dios no se fija en lo que han estado haciendo, sino en lo que pueden hacer ahora. El perdón y el amor de Dios es lo principal. Pero podemos sacar muchas otras lecciones prácticas. En esta lección encontramos 3 personajes importantes: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. En la historia no ejemplifica o no dice exactamente quién es quién. Sin embargo, nosotros podemos ver en esta lección que el padre es Dios, que el hijo menor está representando a los pecadores, a los gentiles, y que el hijo mayor está representando a los escribas, a los religiosos o a los fariseos de su época. Si nosotros lo pensamos en nuestros días, vamos a encontrar que aún las mismas personas podemos encontrarlas y que nosotros pudiéramos ser uno de ellos. ¿Ok? Esta lección es una lección que a los que la escucharon se les hizo extraña, se les hizo una lección como que no va, como todas las parábolas, porque las cosas que sucedieron allí eran cosas totalmente reprobables. ¿Cómo un hijo va a ir a pedirle el dinero a su papá para cuando se muera? ¿Cómo un hijo o un judío va a irse a cuidar cerdos o va a irse con rameras, como dice ese texto? ¿Cómo va a regresar y lo van a aceptar? No es éticamente, no es moralmente correcto. Sí, simplemente pensémoslo ahorita nosotros. ¿Cómo vemos a una mamá que perdona a su hijo después de que hizo cosas malas? Entonces, por muchas razones la historia es medio fuera de lo común, extraña. Un padre anciano corriendo a buscar a su hijo, cuando lo mira dice que el padre corrió y se le fue al cuello y lo abrazó. Eso también es inconcebible, porque para los judíos un anciano debía de ser, ¿cómo se puede decir?, más cuidadoso en su forma de actuar, en su forma de reaccionar, porque el anciano representa la prudencia, representa la sabiduría, representa el que ya tiene la edad suficiente para saber enfrentar todas las cosas. Entonces un anciano no debería correr porque él no anda presuroso, él ya sabe cómo se lleva la vida. Un joven anda imparable por todos lados y un anciano era contrario a eso. Entonces la historia es una historia un poco extraña. Ellos conocían lo que decía Deuteronomio. Deuteronomio dice que la herencia iba a ser para los hijos y que los padres deben de proveer para los hijos. Pero esto es hasta que ellos mueran. Entonces cuando escuchan la historia, ellos debió de haberles sonado como algo no bueno. El joven rico nos podemos ver a nosotros que era un hombre que el hijo pródigo era un hombre que no solamente quería lo que le tocara, sino quería tratar de llevarse lo más que pudiera. Pues no esperaba a que lo recibiera, sino que lo buscaba lo más pronto posible. No se sabe si este hombre tenía esposa, si el padre de familia tenía esposa o si los hijos tenían mamá. No viene en esta lección, nada más para ir dando contexto. Y en un momento habla de que hubo una gran crisis, es decir, hubo un momento de escasez. Hubo un momento en que no era tan fácil tener todas las cosas. Aparte de que se le acabó el dinero, llegó una crisis, llegó una escasez. Entonces, por eso es que el hombre empieza, o el hijo pródigo empieza a reaccionar, a buscar trabajo de lo que sea. Porque no solamente era que ya no traía dinero, no solamente era que sus amigos se habían ido, sino que el país o la región donde estaba batallando económicamente. Esta parábola no solamente tiene aplicación para aquellos días, sino tiene una aplicación para nosotros. E insisto en la pregunta. Si hoy tuviéramos que encajonarnos o ponernos en una de estas cajas, ¿en cuál estaríamos nosotros? ¿Nosotros estaríamos siendo el hijo menor, el hijo pródigo? ¿Nosotros estaríamos siendo el hijo mayor? ¿O nosotros estaríamos actuando tal y como está actuando el Padre? Es por eso que en esta lección quiero que sea como si nos ponemos frente al espejo y ver cuáles son nuestras características para poder decir
ese soy yo. Esa descripción, esa forma de actuar es exactamente como yo actúo, como yo hago las cosas. Quiero mencionar una parte, un pequeño paréntesis. Tenemos que aprender de este hombre, del padre de familia. Una vez más, cuando él viene y su hijo le hace aquella ofensa, en él no vemos una mala reacción. No vemos que le empiece a gritar al hijo, no vemos que lo empiece a regañar, no vemos que le reclama nada, sino que le permite que su hijo tenga lo que está pidiendo. No digo que le demos todo a los hijos, pero sí que aprendamos a no reaccionar siempre mal cuando los hijos están haciendo algo equivocado. Los hijos, y nosotros lo fuimos en algún tiempo fuimos niños, en algún tiempo fuimos jóvenes y nos equivocamos de muchas maneras. Y nos equivocamos de muchas formas porque no teníamos la experiencia, porque no teníamos el conocimiento, porque éramos movidos por nuestros sentimientos sin ninguna prudencia. Y ahora es momento de que nosotros tengamos esa consideración hacia los demás. Llamémosle hijos físicos, llamémosles hijos espirituales, llamémosles jóvenes en la fe. Hay veces que la gente no reaccionará como nosotros creemos que deben de reaccionar. Pero aprendamos a ser buenos con los demás. Aprendamos a no ser ásperos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Al final, recuerden ustedes que los niños de la congregación son como nuestros hijos. Que los jóvenes son como nuestros jóvenes, como de nuestra familia. Así como los más ancianos son como nuestras madres y tenemos que verlos con ese respeto, o los demás como nuestros hermanos. Aprendamos a ver esto con esos ojos. Con los ojos como el Padre los veía, con la capacidad de elogiar, de animar a nuestros hijos por las buenas acciones que ellos hacen, a mostrarles amor y admiración por el esfuerzo que ellos están haciendo, porque no es sencillo ser joven, no es sencillo vivir ninguna de las etapas que vivimos, pero ellos las viven sin experiencia. Aunque sea nosotros ya hemos visto muchas cosas y ya no sabemos muchas cosas, pero ellos no. Tengámosle esa paciencia. Tengámosles ese amor y ese cuidado. Y no estoy hablando de un niño, estoy hablando de un joven, recuerden eso. No estoy hablando de un señor que ya debería de estar en una etapa que no está. No estoy hablando de un mal hijo, ni de un hijo rebelde, ni de un hijo contumaz. Estoy hablando de un hijo que está joven y que necesita ser guiado. Y que muchas veces les hacen falta palabras buenas de nuestra parte. Tengamos buenas palabras para ellos. Vamos a ir viendo cómo actúan cada uno de nosotros. El hijo pródigo cometió muchos errores porque tenía malas actitudes incorrectas. El primero fue creer que el dinero era la causa principal de la felicidad y que debía de ser algo muy importante para la vida de las personas. Hay muchos que creen que el dinero es la felicidad. Y algunos otros se consuelan diciendo, bueno, el dinero no es la felicidad, pero bien que se le parece. Tenemos que aprender que el hijo creyó que el dinero le iba a dar todo lo que él quería. Le iba a dar amigos, le iba a dar familia, le iba a dar todo la felicidad, le iba a dar casa, le iba a dar respeto. Pero ninguna de estas cosas le dio. El dinero no es algo que nos va a dar honra, sino es algo que si no lo sabemos cuidar, nos va a dar lo contrario, es decir, a deshonrar. El dinero lo movió a tal punto que deshonró al padre, porque pidió lo que no le tocaba, lo pidió de una manera cruel. Como diciéndole al papá que no vale, porque él lo que él busca es el dinero. Si ustedes se fijan, no se preocupó qué sintió su papá, no se preocupó cómo dejó a su papá, no se preocupó qué pasaría con su hermano, qué pasaría vamos a pensar, la hacienda o la granja que tenía su papá. Él no se preocupó por nada, sino que actuó de una manera egoísta y él buscó solamente lo que él quería.
Él actuó con libertinaje, gastando todo lo que tenía de una manera irresponsable, como si nunca se fuese a acabar. Pero ¿saben? El dinero se acaba. Siempre he sabido, siempre se sabe que las personas que se ganan la lotería terminan peor después de haberse ganado la lotería que antes de que les hubieran ganado. Porque cuando llegó el dinero a su vida no supieron administrarlo y se endeudaron y perdieron la cabeza con el dinero hasta que quedaron totalmente arruinados. Y esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Actuó con libertinaje gastando todo lo que tenía. Desperdició todos sus bienes. Eso generó en su vida una falta de sustento. Y finalmente acabó sin ningún centavo en la bolsa, sin ningún amigo, sin ninguna honra, sin ninguna cosa que le diera valor, sino al contrario, acabó de una forma muy humillante. Fíjense, llega a aquel lugar con dinero, con toda la gente tal vez alrededor de él queriéndolo seguir, porque querían sacar un poco de eso, pero al último terminó sucio, descalzo, entre cerdos, con hambre, sin la posibilidad de tener una pizca de que alguien lo valorara. Entra por la puerta ancha y sale por la puerta de atrás, porque no hizo lo que tenía que hacer, sino que fue error tras error. Confió en las personas equivocadas. Estaba rodeado de gente, ¿recuerdan ustedes? Y al último esa gente lo abandonó. El hijo pródigo nos enseña a buscar bien a las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean influyen tanto en nuestras vidas que terminamos pareciéndonos a ellas. Por eso, júntese con sabios para que sea sabio, porque si se junta con necios, un día usted va a caer en esa necedad. Júntese con gente inteligente, con gente que lo rete a ser mejor, con gente que le ayude a seguir en el cristianismo. Busque unas buenas relaciones, porque si busca a alguien fuera de la iglesia, lo va a arrastrar hacia afuera de la iglesia. Si busca a alguien que no, se junta con alguien que no busca a Dios, un día usted tal vez deje de buscar a Dios. El hijo pródigo nos ayuda a nosotros a entender que las relaciones personales son importantes. Muy bien. ¿Qué podemos ver en este personaje? Bueno, después de que hizo todo lo que hizo, ignoró a su papá, ignoró su familia, ignoró su casa, agarró de una manera egoísta todo lo que tenía, fue y se lo gastó, terminó humillado. El hijo halla el trabajo más humilde, más humillante, mejor esa es la palabra, el hijo halla el trabajo más humillante que pudiera haber, alimentar cerdos. Porque si ustedes se fijan, él está hablando con judíos. Según la ley de Moisés, era inmundo el cerdo. Ellos no podían comerlo. Ellos era algo que totalmente repudiaban porque era impuro estar cerca de él. Y ahora un judío está cuidando cerdos. Levítico capítulo 11, versículo 7 es donde encontramos eso. El contacto con estos animales era algo repugnante. Para un judío llegar a cuidar puercos, llegar a cuidar cerdos, era el trabajo más detestable. Era el trabajo, el peor de los trabajos, y allí es donde ahora estaba. Como hijo de su padre, cuando estaba en casa, era tal vez un trabajo que él decía, esto no lo hago ni de chiste. Yo nunca cuidaría cerdos porque es lo peor que a alguien le puede pasar. De hecho, los judíos pensaban que cuidar cerdos era algo de personas que estaban malditas. Maldito el que cuida un cerdo. Maldito el que apacenta a los cerdos, porque era algo tan repudiante para ellos. Era una humillación tremenda. ¿Un judío cuidando cerdos?
un judío apacentando cerdos. Ahora no solamente era que los veía de lejos, ya no se trataba de no comerlos, sino que ahora estaba entre ellos. No sé si alguna vez le ha tocado estar en un cuchitril, no sé si así se llama, un lugar donde viven, donde están los cerdos, donde están estos animalitos, y regularmente no huele bien. Regularmente no huele bien, todo está sucio allí, y tener que andar entre ellos es como andar entre lodo, pero en realidad no es lodo, y hay que estarlos limpiando constantemente porque es muy sucio ese ambiente. Bueno, ahí andaba el judío. Ahí andaba el que se le parecían estas cosas inmundas, ahora estaba metido entre eso. ¿Sabían ustedes que hoy en día hay muchos que están cuidando cerdos? ¿Qué es lo peor que nosotros podemos decir? Allí nunca llegaré. Pero tristemente, hay veces que nosotros nos envolvemos entre el pecado, porque el pecado esto es lo que nos hace, estar sucios. Y cuidamos cerdos porque en lugar de evidenciar lo que nosotros estamos haciendo, tal vez él, en vez de llegar a cuidar cerdos, tal vez pudo haber pensado, dijo, es que no tengo necesidad de esto. Déjame irle a pedir permiso allá a mi trabajo, a mi papá. Pero ¿dónde anda él? Pidiendo trabajo en otro lado. ¿Se fijan? En lugar de poder recurrir a papá, en lugar de poder ir a un lugar mejor, él decide estar en el peor lugar haciendo las peores cosas. Cuando nosotros no tenemos cuidado con el pecado, nosotros nos asemejamos a él. Porque en lugar de corregirnos en nuestro orgullo, decimos, no, ni loco, vuelvo allá. Prefiero mancharme, prefiero ensuciarme, prefiero batallar antes que exponer mi pecado. Antes que exponer que estoy fallando. Y él tal vez no quería que descubrieran su engaño, no quería que le llamaran, o que tal vez el padre llegara, mira hijo, ¿ves lo que te pasó por andar ahí desobedeciendo? Y en su orgullo se metió a cuidar lo inmundo. ¿Será que hoy nosotros por orgullo no aceptamos la situación que nos encontramos y pudiera ser que estemos hoy cuidando lo inmundo? Cuidando de que nadie descubra nuestro pecado. Cuidando de que nadie se dé cuenta de las cosas que hacemos. Es algo interesante. Porque no solamente algunos, sino que muchos llegan a estar actuando así.